Bueno, muy buenos días para todos, espero que anden muy bien. Eh, un poco el motivo de este videito, bueno, es reforzar lo que, bueno, estuvimos viendo en la última capacitación, bueno, que tuvimos ahí en la fábrica, previo a las vacaciones. Pero bueno, lo importante en este caso es, bueno, después que han surgido casos, ¿no es cierto?, en la empresa, bueno, sobre todo tener en claro qué es lo que tengo que hacer en cuanto a la prevención, es decir, lo previo, antes que pasa un accidente, lo que decimos higiene y seguridad, en este caso un contagio de coronavirus, y lo que hay que hacer después. Vamos a hacerlo breve para que, bueno, igualmente nosotros en unos días vamos a tener una capacitación presencial con bueno, la gente que esté. Pero bueno, sobre todo transmitirles tranquilidad y bueno, y brindarles ahora las herramientas que tienen que aplicar, tanto previo digamos, al contagio que pueda haber y posteriormente en el caso de tener algún caso sospechoso y demás, cómo actuar. Bueno, las medidas preventivas siguen siendo las mismas, las que hablamos en la capacitación. Evitar o cortar los contactos estrechos, es decir, evitar el cruzamiento entre sectores, fundamental en este caso, porque hemos tenido casos positivos, entonces cuanto más separados y aislados estén los sectores de trabajo, mejor. Lo otro que hay que tener en cuenta, el distanciamiento entre las personas que están en el mismo sector, y eso reforzado con el uso del tapaboca y la protección personal. Recordemos que el contagio se da en 9 de cada 10 casos por contacto estrecho, es decir, menos de 2 metros de distancia, más de 15 minutos y sin protección personal. La aplicación que nosotros tenemos que hacer en INCAS es justamente no cruzarnos entre sectores, distanciarnos dentro de los sectores y no negociar el tema del tapabocas, es decir, usarlo siempre. Bien, eso por un lado. En el caso supuesto de que haya algún contagio como lo que hemos tenido, es importante saber qué es lo que tenemos que hacer. Como primer punto, se acuerdan que lo habíamos visto en la capacitación, es ir línea por línea. Es decir, si yo tengo alguna sintomatología, dolor de garganta, fiebre, malestar general, diarrea o algún síntoma compatible que sea con el coronavirus, yo lo que tengo que hacer es dar aviso a la empresa y en este caso dar aviso al municipio. ¿Por qué? Porque el municipio es el que va a llevar una trazabilidad para saber realmente qué personas, digamos, tienen que aislarse, es decir, hacer el aislamiento, no el distanciamiento, sino el aislamiento. Es decir, cuando una persona, hasta que se sepa obviamente el resultado, una vez que según el municipio, generalmente todos los lugares, ¿qué es lo que hacen? Se hace el test, el hisopado, y si resulta negativo, se sigue de la misma forma. Si resulta positivo, hay que hacer el aislamiento de 10 días preventivos en el domicilio. Bien. Ahora bien, si yo tuve contacto con alguien que resulta positivo o resulta compatible con los síntomas, pero no tengo el resultado, yo tengo que hacer la vida normal, yo tengo que ir a trabajar y tengo que hacer las actividades como debe ser. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque se da que se saltean las líneas. Vamos a hacer un caso puntual. Una persona que tuvo contacto con alguno de nosotros que internamente trabaja dentro de la fábrica. Si esa persona resultase positiva y nosotros tenemos la confirmación que es positivo, ahí nosotros tenemos que dar aviso a la empresa, al municipio en este caso, hacernos el hisopado y si resulta negativo, volver a la empresa. Si resulta positivo, volver obviamente a hacer el aislamiento. Pero si nosotros no tenemos un resultado de ese contacto estrecho, hablamos de contacto estrecho, las 3 condiciones que decíamos al principio. Hasta que yo no tenga el resultado de ese contacto que yo tuve, yo tengo que seguir yendo a trabajar y a hacer vida normal. ¿Por qué? Es el procedimiento y el protocolo que se hace en las empresas. Es decir, yo tengo que ir línea por línea y descartando cualquier probabilidad que tenga de una persona que haya resultado contagiada. Es decir, para pasarlo limpio y que quede claro
Si yo tengo los síntomas, sí aviso a la empresa y obviamente doy aviso al municipio, el cual me dirá que voy a tener que ir generalmente en todos los lugares, utilizar lo mismo y si ir al hospital para hacerse el hisopado. En caso de resultar positivo hay que hacer el aislamiento. En el caso de que yo tenga contacto de alguien que todavía no sé el resultado, voy a trabajar normal de la misma manera. Ahora, si yo ya tengo el resultado de esa persona que fue positiva y yo tuve contacto estrecho con esa persona, hay que avisar a la empresa y obviamente el municipio, y el municipio seguro va a hacer lo que yo les decía recién, se va a hacer el test y el hisopado y seguramente, obviamente si resulta negativo, se vuelve a hacer la vida normal y si resulta positivo, hay que hacer el aislamiento. Cualquier consulta, cualquier duda, bueno, por medio de Víctor o Gabriela, digamos, es importante que se saquen las dudas, pero es importante en este momento que estemos tranquilos y sepamos realmente qué tenemos que hacer. No caer en la incertidumbre de que contacto de contacto yo puedo tener o no el virus. Obviamente que hay que actuar preventivamente. Si tengo el síntoma, tengo que dar aviso a la empresa y no ir a trabajar, eso está bien. Pero con esto quiero finalizar este videito diciéndoles esto que es importante que lo tengamos en cuenta. Pensar que esta pandemia solamente es sanitaria es una parte de la situación. Esta pandemia es psicológica, esta pandemia es económica, esta pandemia es cultural porque nos ha cambiado los hábitos, esta pandemia es general, abarca diferentes facetas de la vida cotidiana que vivimos. Hasta tanto, y teniendo en cuenta eso, es importante que siempre, digamos, tengamos en cuenta qué hacer y no, ante la duda, tomar decisiones por cuenta propia. Por ejemplo, en el caso de decidir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Nosotros tenemos un protocolo interno en la empresa que tenemos que respetar y obviamente que cada municipio o cada lugar va adoptando medidas que son generales y no nos podemos salir, digamos, de esa línea. Por eso es importante que ante la duda, si nosotros tenemos síntomas, sí, obviamente dar el aviso, pero si nosotros tenemos la información de algún contacto que potencialmente haya tenido el virus, hasta tanto no se sepa, nosotros tenemos que seguir yendo a trabajar, porque es importante también la cuestión laboral y obviamente el trabajo en estos tiempos y bueno, lo ha sido siempre y no es la excepción en este momento. Así que bueno, desde este lado, bueno, yo voy a ir en estos días, vamos a hacer una capacitación sin ningún miedo ni ninguna incertidumbre porque yo y todas las personas, digamos, que tenemos que trabajar en diferentes lugares, si se toman las medidas preventivas del caso, no debería haber ninguna probabilidad de contagio y deberíamos estar seguros de ir a trabajar. Por eso, transmitirles tranquilidad, sigan trabajando con las mismas medidas, corten los cruzamientos entre sectores, distánciense y utilicen la protección personal. La probabilidad del riesgo va a ser bajísima y van a poder hacer la vida normal como la vienen haciendo. Les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, a seguir cuidándose.